Queridos amigos, buenas tardes para todos. Les doy la más cordial bienvenida a un en vivo más de la comunidad Somos Almas Eternas, donde se converge la conciencia, la gratitud y la paz interior. Le doy las gracias a las personas que se están conectando en este momento, que nos están acompañando, los que se van a ir sumando en este en vivo, a los que van a ver este en vivo en diferido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que dejan sus comentarios, compartan este en vivo que va a estar muy interesante, maravilloso, donde vamos a hablar de una asociación muy importante en España que les va a interesar muchísimo. Entonces, compártanlo, por favor, todo lo más que puedan. Por favor, dejen sus comentarios desde qué ciudad y país nos están acompañando esta tarde. Estamos transmitiendo en tres plataformas y en este en vivo lo van a poder ver en diferido en YouTube y en Facebook de la comunidad Somos Almas Eternas. Hoy tengo una invitada que regresa nuevamente, la doctora Ana Estrella. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Valencia, especialista en Medicina de Familia, sexóloga, máster de la sexualidad humana, especialista en Medicina psicosomática y Psicología Clínica. También ella es medium, es canalizadora y ella nos va a hablar hoy precisamente sobre ese proyecto científico que tienen de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, no siendo más, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, creo que para España, ¿no? Sí, ¿Cómo para está? España ya casi buenas noches. Bueno, todavía tarde-noche, tarde-noche. Ok, Buenas tardes, Yolanda. ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Yolanda, muy bien. Encantada de estar de nuevo contigo y con la gente que te sigue, con tu grupo, con tu canal, con esa gente maravillosa que cada vez somos más, ¿verdad? Que vamos sumando Sí. para tener más conciencia y más conocimiento. Así que gracias por invitarme y un placer estar de nuevo Con, contigo. Con todo gusto, ahí se van a ir sumando también, están llegando más gente al canal de Somos Almas Eternas. Poco a poco vamos a ir alcanzando más para que la gente pueda llegar con toda esta información, para que la gente pueda trabajar en esa conciencia tan maravillosa de trabajar en nosotros mismos. Entonces, sí, estamos expandiendo poquito a poco todo este canal también. Bueno, doctora, sé que tiene una asociación internacional de ciencia y conciencia, ALSIC. Me encantaría que nos hablaras de esta asociación antes de entrar a este proyecto científico. Bueno, Yolanda, pues esto nace de la necesidad de aunar un poquito las experiencias de la conciencia con lo que la ciencia dice acerca de esa conciencia. Entonces, todo esto era necesario darle un nuevo cariz, ¿no? Una nueva visión, ¿no? Aunar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creamos, ¿no? Con nuestra mente, ¿no? Y cómo la conciencia y la ciencia van de la mano. En realidad nunca van separadas, ¿no? Cualquiera que vea, por ejemplo, una estructura sabe que está formada por átomos, una mesa, esos átomos, esos electrones tienen energía y se mueven, ¿no? E interaccionan unos con otros para formar eso que vemos que es una mesa, esa densidad. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Es como que ver todo en una unidad, que así es como debería de ser, nos da una perspectiva mucho más profunda de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que somos. Y de ahí nace la Asociación Internacional Ciencia y Consciencia, que está dedicada a proyectos de naturaleza científica, a proyectos de naturaleza humanitaria, como es el acompañamiento y el duelo, como son las experiencias cercanas a la muerte, que estamos ahí, como el estudio y el análisis de la conciencia. Tiene todo un entramado, siempre desde esa perspectiva dual, que para nosotros no es dual, es una unidad de ciencia y de consciencia. Claro que sí. Bueno, sé que también usted inició ese proyecto científico de las experiencias cercanas a la muerte. También tiene el proyecto que todo lleva a un solo punto, ¿no? El proyecto estrella también en las experiencias cercanas a la muerte. Cuéntenos un poquito de esto. Este proyecto nace también de la necesidad de dar voz a todas esas personas
que cada día son más, Yolanda, van hablando de su experiencia. De esa experiencia que han llevado en silencio muchas personas, porque no se atrevían a contarlo, porque bueno, ya sabes que muchas veces pueden ser tachadas de una locura, ¿no? ¿Qué locura es esa, no? Entonces, nace de la necesidad de brindar un espacio de acompañamiento y de escucha para que esas personas puedan expresar su experiencia. Un estado de experiencia cercana a la muerte es una experiencia sutil, profunda, donde las personas que están en un momento físicamente cercano a la muerte, vamos a decirlo así, sin latidos, sin respiración fisiológica, con un electroencefalograma plano, cuentan cómo se ven desplazadas de su cuerpo físico, donde ven un paisaje, una luz brillante, donde sienten una paz y un amor que no han sentido nunca en este plano. Nosotros pensamos, y así lo hicimos y proyectamos, esta experimentación para primero dar voz a estas personas en un espacio de amor, como he dicho antes, de escucha activa, de comprensión amorosa, que es muy necesario hoy día. Y intentamos demostrar la hipótesis de que todas aquellas personas que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y que además han tenido una revisión de vida, que es fundamental en ese estado fuera del cuerpo físico, en ese otro lugar, ¿no? Bellísimo, como ellos describen, esa coherencia cuando vuelven y regresan, su vida se transforma. Hay un cambio vital y lo que intenta este proyecto es demostrar la hipótesis de que todas aquellas personas que han transitado una ECM, que han tenido una revisión de vida, hay una transformación vital completa. No vuelve la misma persona. A mí se me ocurre, y se me ocurría pensar que en realidad sí que vuelven quienes son. Lo que pasa que en este plano de densidad, muchas veces, Yolanda, nos cuesta trabajo vernos, sentirnos, saber quiénes somos. Y en ese estado de luz, de separación completa de la densidad del cuerpo físico, siendo luz, siendo parte de esa unidad y de ese holograma, ¿no?, de luz, como ellos describen muy bien. Y es curioso, todos describen esa sensación de unidad con el universo, con el cosmos, con Dios, con esa energía divina que los envuelve. Y cuando regresan, sus vidas se transforman, cambian, buscan la manera de traer aquello que sienten allá, acá. Y así es Claro, como empiezan a vivir de otra manera. sí, claro que sí. También hay muchas personas que regresan con dones, también regresan sabiendo ya cuál es su misión, qué es lo que tienen que hacer, sus vidas cambian, ya no piensan de la misma manera. ¿Cómo este proyecto, cómo esta asociación los va a ayudar a las personas que llegan con dones y de pronto dicen, wow, yo no sé qué hacer con esto? Ahora estoy viendo Claro. entidades, ahora estoy viendo cosas, ahora estoy, bueno, en fin, hago una meditación y se me presentan cosas que van a pasar en un futuro, aunque el futuro realmente no existe, pero ¿cómo que los pueden ayudar? Claro, tratamos de que, primero, este proyecto tiene dos vertientes. El proyecto científico puramente dicho, donde hay una inclusión estadística de datos a través de un formulario que las personas pueden rellenar desde su móvil. Imagínate, Yolanda, es facilísimo. Wow, Y voy a fácil, dejar claro. aquí el correo electrónico donde lo pueden dirigir porque me gustaría que lo pusieras en pantalla, porque seguimos invitando a personas que hayan tenido esta experiencia o que conozcan a personas que la hayan tenido. Y les invito a que puedan escribirnos y se les enviará el formulario para que puedan complementarlo. Es experimentoecm@gmail.com.
Todas esas personas, Deseo. como tú dices, sí, experimentoecm@gmail.com. Perfecto. Les invito a que muchas veces si uno no lo sabe no cae en la cuenta, ¿no? Pero hay gente que dice, es verdad, yo no lo he sentido, no me ha pasado nunca esto, pero sí que conozco a alguien que lo compartió, que, bueno, pues estaríamos encantados, ¿no? De recibir a esa persona y que nos cuente su experiencia, ¿no? Son experiencias maravillosas, Yolanda, donde hay un sustrato de querer ayudar. No solo vuelven con dones, no todo el mundo vuelve de la misma manera. Lo que sí es verdad es que hay un dato común y es que vuelven con ganas, con muchas ganas de ayudar, de acompañar a los demás, de hacerles ver que hay algo más, que esto no acaba aquí, que no existe la muerte, pierden el miedo a la muerte. Y eso ya es un paso gigantesco, o sea, sentir que allá no se juzga, que cuando morimos vamos a un lugar donde hay paz, donde nos volvemos a reencontrar con quienes somos, ¿no? Con esa luz inmensa que es amor, amor incondicional, porque de lo que se trata es traer aquí ese amor incondicional, lo que se trata es vivir eso de alguna manera, intentar conectar con esa misión de alma, que no es otra que llevar el amor a todo lo que uno hace, a todo lo que uno construye, ¿no? A lo largo de su vida. Y que no hay razón alguna para sentir miedo, ni susto, ni terror, porque hay mucha gente, Yolanda, que tiene mucho miedo a la muerte, porque cree que todo eso que no ha hecho bien va a ser reclamado, va a ser juzgado, y no es así. Le van a pasar la Sí, película de todo. sí. Entonces, hay gente que viene con dones, claro. Hay gente que no sabe qué hacer con ello, claro. Nosotros estamos ahí para poder ayudar, clarificar y dar apoyo y acompañamiento a todo eso. La mayoría empieza a buscar su sentido. ¿Por qué no me he muerto? Muchos nos dicen, ¿por qué yo no morí y volví? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay ahora para mí aquí? Y se abre como una ventana, diría yo, ¿no? O una puerta, quizás una gran puerta a tu siguiente paso por esta vida. Es curioso que no siempre necesitamos una experiencia de este tipo para llegar a conectar con nuestro ser interno. Eh, yo les pregunto a todos, ¿creéis que sería necesario una experiencia como esta que habéis vivido, habéis vivenciado, para hacer ese cambio dentro de cada uno de nosotros? ¿Necesitamos eso para poder sentir quiénes somos? En realidad no debería ser así, porque está claro y aún no sabemos por qué unas personas transitan una ECM y otras no la necesitan transitar. ¿Por qué una experiencia para algunos es de una manera y para otros tiene una connotación diferente? De hecho, sí que hay un elemento común, que es una luz, un paisaje, algo que derrama una paz y una armonía en la vida de esa persona, ¿no? Y cuando vuelve, unos intentan recrearla de forma casi continua, ¿no? Y a partir de ese momento eso es como una bandera en sus vidas. Yo creo que es interesante porque desatan una conexión tan profunda que antes no habían tenido. Realmente, ¿cómo van a olvidarse de eso? ¿Cómo no les va a cambiar la vida? ¿Cómo no va a haber una transformación vital después de todo eso? Todo el mundo que regresa en paz, regresa empeñado ya en dejar de lado las sutilezas, las cosas sin importancia. Y toda su actitud, toda su energía a partir de ese momento es llegar a los demás, hacer el bien y obrar desde esa vibración más alta de amor y de luz. Claro que sí, doctora. Doctora, este proyecto también científico me imagino que es una inspiración suya después de haber pasado por lo mismo, ¿no? Es el fruto, sí,
de un trabajo de muchos años. Tuve la suerte, cuando no se hablaba de esto hace 20, 25 años, realmente no, no tenía cabida, ¿no? En la ciencia, ¿no? En el ambiente médico, vamos a decirlo así, era muy complicado. Se creía que el hecho de que el cerebro estuviera en anoxia, no tuviera oxígeno, daba lugar a una serie de sensaciones, alucinaciones, que eran las que algún paciente que se atrevía a contarlo, era, digamos, la causa, ¿no? Había como una razón para que eso sucediera. Ahora se sabe que no es así. El cerebro no tiene ninguna actividad en ese momento y esa tormenta que se hablaba, que los científicos hablaban de que sucedía en el cerebro, en ese momento era la que daba lugar a esto, a esta serie de mal llamadas alucinaciones. Ahora sí que estamos más cerca, cada vez más cerca de demostrar que eso no es así, que el cerebro puede estar bastante tiempo en anoxia y que por tanto esas experiencias que todo el mundo cuenta con ligeros matices, pero de la misma manera, no puede ser que todos tengan un delirio similar, una alucinación semejante. Y entonces yo me empecé a encontrar con personas que habían transitado una ECM, que habían estado en un momento de pérdida de la vida, de múltiples maneras, en accidentes de tráfico, gente que había estado en coma, gente que había tenido paradas cardíacas. Y, y bueno, al llegar, al volver, claro, ellos sentían, porque no se olvida, ni las sensaciones ni el discurso. El discurso es perfectamente coherente y siempre es el mismo. Da igual que se lo preguntes ahora que se lo preguntes dentro de 5 años. Eso no varía. Entonces, claro, se encontraban en una situación en la que no podían hablarlo claramente, no sabían. Y algunos compañeros sabían que yo investigaba, que yo hacía este tipo de trabajo y entonces tuve la suerte de que me los iban enviando o por alguien que conocían iban a parar a mi consulta. Entonces yo pude trabajar esto. Y me di cuenta de que era un campo maravilloso, donde se ratificaba muchas de las cosas que yo sabía sin saber, esto que uno sabe sin saber, ¿no? Yo sé desde muy pequeñita que no morimos, porque, como bien has dicho, tengo capacidades mediúnicas y entonces he podido comunicarme, ¿no? con seres que han pasado al otro lado y, y poder comprobar que esas personas volvían y contaban su historia, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Yo decía siempre, cuéntame tu historia. ¿Cómo fue tu historia? Y a través de diferentes sistemas, de terapias regresivas, podían contar y recordar si había alguna cosa que habían olvidado o que no podían poner en pie. Recordar todo eso, ¿no? Incluso sin nada, o sea, te contaban cómo era. Lo que más me sorprendía era que todos apuntalaban a que esa paz, esa sensación de armonía, esa luz maravillosa que todos cuentan como algo que imanta, que te va trayendo, que te va llevando hacia esa luz, que tú te mueves en relación a esa luz. Eso no tienen palabras, les costaba y les cuesta mucho y te lo dicen, es que me cuesta ponerlo en palabras. O sea, imagínate sentir que ya no tienes miedo a morir, que sabes que hay un lugar a donde vamos, un lugar donde seguimos siendo nosotros más que nunca. Yo creo que aquí es donde estamos, a veces muertos, realmente allí es donde estamos vivos y que esto es una experimentación. Entonces, hablar de todo esto, hace ya te digo, 20 o 25 años era muy complicado, pero yo sabía y comprendía y tenía ese poder de escucha amorosa, activa, esa comprensión que les daba la confianza. Yo siempre he dicho que necesitamos un entorno para esto, un entorno científico, donde esto se pueda hablar, donde se pueda contar, donde se pueda escuchar a una persona que no sabe verás, la dificultad es cómo después de lo que he vivido, cómo hago para que eso se integre en mi vida, porque indudablemente tienen que volver aquí.
Bueno, la Pero mayoría, por supuesto, no quiere volver, ya te lo digo. La gente vuelve porque hay un punto de no retorno y luego porque se acuerdan pues, de sus hijos, de sus padres, pero hay un punto en el que todos cuentan y comentan que en un principio no hay necesidad de volver. Imagínate, no la hay. No la hay. Ya está todo hecho. ¿Qué necesidad hay de volver? Y en ese punto es cuando surge el punto de no retorno, cuando los guías, los maestros, los familiares les dicen amorosamente que hay que volver y son arrastrados de nuevo hacia el cuerpo físico, como en una hélice, la mayoría cuentan que es como una hélice, donde entran, ¿no? Con mucho frío y de nuevo con dolor. Pero a partir de ese momento, cuando despiertan de esa inconsciencia, si estaban en coma, cuando recuperan eh, sus, sus variables físicas, imagínate preguntarse, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo acoplo yo? Porque claro, mi vida ya no es lo que era. De hecho, fíjate, Yolanda, hay una estadística muy importante en que la mayoría busca la misión de su vida. La mayoría cambia exacto. de trabajo, cambia incluso el lugar donde viven y casi un 75% que tiene pareja, que está casado, que vive con alguien, esa relación termina. Muchas no, no muy entendiendo qué está pasando y otras, las menos, que también me las he encontrado en armonía. Decir, yo ya no puedo seguir aquí, te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí, pero ahora cada uno tiene que seguir su vida. Luego hay un cambio brutal en la vida de una persona, pero un cambio que genera alegría, que genera una razón para estar aquí, para haber vuelto, ¿no? Eso que te comentaba, que se preguntan. Y me preguntaban, doctora, ¿y para qué he vuelto? ¿Cómo es esto? ¿Me lo habré imaginado? Me decían. No, no te lo has imaginado, lo has vivido, ¿no? Eso es como cuando alguien me cuenta que no se pudo despedir de la abuela al morir y de repente sueña que la abuela viene y se sienta en un banco al lado de esa persona y le dice, mm, me han dado permiso unos minutos para despedirme de ti porque no pude despedirme de ti, ¿no? O estoy bien, o llegan y dicen, estoy bien. O sea, imagínate qué maravilla poder normalizar eso. Esto forma parte de nosotros, forma parte del tránsito del alma y tendremos que normalizarlo porque no se puede acallar a toda esa gente que ha vivido esto y que su vida se ha convertido en una maravillosa pintura, si me permites decirlo así, Claro, claro. llena de color, de color. Personas que antes transitaban una vida gris, una vida correcta, pero sin esa alegría interior, ¿no? Que absolutamente todos cuando regresan tienen. Empiezan y comienzan a darle sentido a sus vidas, a tener sabor esa vida, a tener color. Y eso es maravilloso. Indudablemente, no deberíamos necesitar una experiencia como una ECM, que no es nada idílica, por cierto, porque hay muchos que han vuelto con eh, efectos secundarios indeseables, ¿no? No todo el mundo regresa bien. Hay mucha gente que le cuesta mucho volver a estar bien, a poder andar, a poder hablar, a poder verbalizar, pero indudablemente dejando la dificultad, ¿no? de esa experiencia, porque no debemos de olvidar que se le da ahora como, yo oigo hablar de esto, ¿no? Y es como un aspecto, no sé, bucólico, ¿no? Como si fuera algo deseable, ¿no? Yo la pregunta que les hago siempre es, ¿creéis que esto es necesario para conectarnos? ¿Realmente hay que pasar por esto? Y la mayoría te dice, no, por esto, así no. Sería mucho más agradable
que tras nuestras experimentaciones, donde hay dolor, donde hay pérdida, donde hay eh, acompañamiento y duelo, pudiéramos rescatar ese ser que somos, que llevamos todos dentro y que está lleno de amor y de luz, y poderlo sacar a la superficie y decir, para esto, para que yo vea este diamante, he tenido que atravesar este camino, este desierto, esta experimentación, esta pequeña o grande montaña, este dilema, ¿no? No necesariamente hay que atravesar una ECM, pero es cierto que cada vez son más las personas que hablan de su experiencia Sí, vital, así es. de cambio. Sí, así es, doctora. De esto me surge, lo que estaba hablando, me surge otra pregunta y es, de las estadísticas que ustedes han hecho, ¿se han dado cuenta de pronto de las personas eran incrédulas, no creían mucho en que, o sea, estaban solamente viviendo lo que vivimos diariamente y no creían, vive la vida, disfrútala porque te vas y se acabó todo? De pronto esa estadística revela que son un porcentaje alto de personas que no creen en el más allá. Sí, sí. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a conocimiento. No todo el mundo tiene la misma cultura, ni todo el mundo tiene la misma edad, por decir pequeñas variables, ¿no? No todo el mundo pertenece a una esto religiosa, no todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo cree que después de la muerte hay algo. Es decir, absolutamente todos tienen su propio criterio antes de esta experimentación. Y luego cambia, claro, por supuesto. De ahí que el proyecto se base en el cambio vital tras una experiencia como esta. Claro que sí, claro que sí. Cuando una persona llega, por ejemplo, a ustedes, que acabó de tener una experiencia cercana a la muerte, al asimilarlo, me imagino que no es nada fácil, que llega de todas maneras, siente ese amor incondicional, siente absolutamente todo, pero al regresar al cuerpo vuelven los dolores, vuelve y sigue lo que pasó antes de irse, ¿no? Antes de que el alma saliera o todo esto. Cuando llegan a ustedes, ¿ustedes hacen alguna evaluación? ¿Qué hacen hacen algunas preguntas, un cuestionario? ¿Qué hacen Sí, cuando llegaron con usted? sí, sí, hay un formulario donde se recoge todos los ítems que necesitamos para validar la experiencia. Ah, ok, ¿Eh? ok. Y luego se hace ese es el aspecto cuantitativo del proyecto, y luego la parte cualitativa es la entrevista. Entrevisto a esas personas para que me cuenten su experiencia, para que cada uno me dé su color, cada uno dé su nota, cada uno hable desde su yo, desde lo que percibió, de lo que le cambió, de cómo su vida se transformó. Evidentemente, cuando vuelven al cuerpo, eh, hay un cambio, primero hay como una sorpresa, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado? No me he ido, ¿no? Pero se ha instaurado una situación de paz dentro de uno. Al principio he tenido casos que las personas estaban muy, no deprimidas, no sería esa la palabra, muy desconcertados, vamos a decirlo así quizás. Estaban desconcertados porque no sabían cómo integrar eso en sus vidas y necesitan ayuda. Exacto. Muchas personas necesitan ayuda para poder, de ahí la necesidad de tener un espacio cómodo, un espacio eh, tranquilo, donde esas personas puedan contar que han vivido, qué les ha pasado, y que no sean tachados de, no, no pasa nada, eso es que te lo has imaginado, fue un delirio, eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces porque ellos saben que ya no son la misma persona, algo dentro de ellas ha cambiado y va a seguir siendo así, porque eso hay que integrarlo, Yolanda, a lo Claro, largo de claro. Y las eso, diferentes experiencias.
Sí, eso toma su tiempo integrarlo, ¿no? Toma su tiempito Sí, integrarlo y hablarlo, ¿no? Porque no, también no se atreven a decir algo de pronto a la esposa, a los hijos o a los amigos, porque si están dentro de un grupo donde no creen mucho en esto, pues entonces lo van a tachar de pronto, wow, algo le pasó, no sé, está desvariando, está, bueno, en fin. Entonces sí, mira, hay también, mucha gente que lo que hace es como, me lo callo, me lo callo y lo exacto, integro como lo que me ha dicho el médico o la enfermera que me atendió en la UCI o ha ha sido un sueño. Pocas personas se atreven a contarlo así directamente. De hecho, hay gente que me contó que llevaba 17 años esperando wow, para contar esto, para encontrar a alguien que pudiera escucharle y decirle, no, tú no estás loco, como tú hay muchas más personas. Y tener la suerte de vivir eso, de acompañar a toda esa gente que estaba perdida, porque ya te digo, hace 20, 25 años esto no se hablaba. Yo recuerdo cuando conocí al doctor Raymond Moody, que para mí fue el pionero en hablar de esto, un médico que se atrevía a poner en, en un plano estas vivencias. ¿Qué estaba pasando? ¿No? No morimos, hay vida después de la vida. Su libro es maravilloso. Yo les recomiendo a todo el mundo que empiecen por ese libro. Para mí es un libro lleno de ternura, de experiencia, de, de evolución y de que es como sentir y saber que si todas esas personas que Raymond Moody pudo entrevistar o pudo trabajar con ellas, como me pasó a mí, ¿no? Trabajar con personas que no sabían a quién le podía contar eso y poder, somos unos privilegiados, Yolanda, porque en realidad que pudieran contártelo significaba que confiaban en ti, claro. que podías ayudar en algo tan delicado, ¿no? Que aún hoy día sigue pasando, ¿no? Hoy día la gente se sigue callando porque a lo mejor el médico le dijo que no. Entonces, ¿cómo le vas a contar a tu familia? Mm, oye, pues yo, mira, yo me acuerdo de un caso de una mujer que vino a verme, que le habían hablado de mí y vino a verme a la consulta y a contarme su experiencia. Nada más que empezó a hablar me di cuenta que había transitado una ECM, por cómo contaba la experiencia. Y me dijo, no sabía cómo, a quién preguntarle. Y el médico, cuando vino a revisarme y has vuelto, nos costó sacarte, tuvo una parada cardíaca, ¿no? Y ella intentó contarle que ella había estado arriba, se había desplazado, estaba en la parte de arriba de la habitación y oía cómo la reanimaban y lo que decían. Y cuando se lo contó al médico, el médico le dijo, no, esos son delirios, eso es una alucinación propia Sí, de la falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Entonces ella en ese momento se cayó. Recuerdo que me dijo que su madre le dijo que se callara, que, que era mejor no hablar de eso, porque iban a pensar que no había vuelto bien, es decir, la falta de oxígeno en ese momento en el cerebro había causado una lesión a ese nivel y entonces ese delirio continuaba, ¿no? Y me dijo, no sabe la de veces que estuve a punto de repente de decir, yo lo tengo que contar, porque yo no me sentía bien. Yo ya no encajaba aquí. Yo quería hacer otras cosas. Y de hecho esta señora trabajaba en un banco y dejó su vida en el banco. Y comenzó a estudiar cosas, a transitar en aquellos años tan difíciles, empezó a formarse en terapia regresiva, empezó a leer todo lo que caía en su mano y empezó a hilar y, y yo iba ayudándole, ¿no? Acompañándola, ¿no? En ese proceso. Y, y cuando me dijo, es que no puedo por menos que sentir gratitud, porque pienso, ¿cuántas personas habrán pasado por esto y no han podido darle voz? Y que haya alguien que te escuche, lo haya sentido en su propia vida o no, no implica para que tú escuches atentamente lo que una persona tiene que contarte y máximo
cuando son muchas las personas que cuentan la misma historia. Cuando algo sucede, hay que investigar y hay que pensar que si varias personas hablan de lo mismo, es porque no es una fantasía, no es un delirio, no es algo irracional, es algo Correcto. propio del alma, que en ese momento sale del cuerpo y es capaz de verse a sí mismo como esa integración con la luz, ¿no? Que somos realmente, ese ser de luz que en realidad, como dice la mayoría, se integra en un holograma maravilloso con todo el universo. O sea, imagínate sentirte uno con la unidad, que tú eres ese granito que forma parte de un todo y que ese granito que tú eres, ese punto de luz que tú eres, es tan importante como el resto de los puntos de luz que conforman ese holograma. De manera que cuando regresas, quieres que eso sea verdad, quieres integrar ese holograma dentro de ti, porque tú ya sabes que está dentro de ti, tú ya sabes que formas parte de eso, que es más grande, más inmenso, aunque no sepas ponerle nombre. E imagínate Exacto. la frustración, ¿no? Que es no poder contarlo, no poder poner pie a todo eso, ¿no? Ahí entramos nosotros. Y ahí tuve la gran suerte, porque para mí fue un privilegio poder eh, asistir a esos relatos, que yo los llamaba Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. Sí, qué lindo. Precisamente cuando estaba hablando, doctora, ahora de acerca de esta persona, mi pregunta siguiente iba a ser si tiene una o dos experiencias que le hayan impactado, que le hayan contado, que le hayan impactado, que hayan regresado con muchos dones. Bueno, que le hayan impactado, que haya dicho, doctora, wow, esto sí que he sabido de mucha gente, pero esto me impactó realmente. Pues mira, uno de los casos que además lo cuento a menudo fue de un hombre que estaba muy perdido, era una persona muy, muy recia, muy, ¿cómo decirte? Autoritaria, intransigente, y estaba siempre de muy mal humor y hablaba mal a su mujer, a su hija. Era una persona muy intransigente y autoritaria. Había que hacer lo que él decía, siempre montaba bullas. Era una persona realmente infeliz, ¿no? Él luego me comentaba cómo se avergonzaba, ¿no? Se avergonzaba, cómo he podido vivir así, ¿no? Y tuvo dos paradas cardíacas, estuvo en el otro lado y cuando volvió me la envió un compañero, un doctor, porque creía que tenía una depresión y no sabía cómo tratarle en el sentido que no era una depresión típica, ya no era capaz de, no podía sacarle la historia, el hombre no la contó. Y entonces, ¿qué hicimos? Me lo envió y yo empecé a trabajar con él, a hablar con él. Aquí lo primero que hay que hacer es escuchar. Quien tiene la historia es la persona que se sienta delante de ti. Entonces, tú tienes que acompañar esa historia. Es su historia. Y yo no tengo que pensar si es verdad o no es verdad. Yo tengo que Exacto. escuchar de dónde procede el dolor de esa persona. Y ese dolor procede de que no ha podido verbalizar. Este hombre había tenido una revisión vital en el otro lado. Y en esa revisión se vio Yolanda tal cual. Vio las cosas que no había hecho bien. Y sintió culpa, remordimiento, que hay que trabajar. Porque cuando uno vuelve, si ha visto cosas que no le han gustado o si ha tenido una revisión vital y ha habido cosas dolorosas que ver, él me dijo que le pasaban fotogramas por delante, ¿no? Escenas seguidas, ¿no? Y que cuando veía eso, pero sin juzgarle, o sea, ahí había un ser amoroso de luz a su lado, él no era juzgado para nada, simplemente tenía que visionar eso, tenía que visualizarlo, volverlo a revivir, como para, como para sentir que ese realmente no era él, que el que era el que él se veía en ese momento, ¿no? Reflejado como un ser de luz, ¿no? Y cuando volvió, eh, sintió esa culpa y no sabía cómo enderezar eso. Él necesitaba y pedía perdón, y él lloraba y lloraba y lloraba, pero no lloraba porque tuviera una depresión, lloraba porque no sabía cómo poner su vida en orden a partir de ese momento.
Y entonces empezó a hacer obras de caridad. Empezamos a trabajar juntos, me contó su historia y yo empecé a acompañarle y ayudarle para que él pudiera volver a ser y a cohesionar el ser que realmente era, ¿vale? Con la persona que había sido. ¿Qué aprendizaje había en esa otra persona? Y entonces pudo contarlo a la familia, porque la mujer le veía raro. Fíjate, le cambiaron hasta los gustos. Porque la mujer me decía, pero si no le gustaba nada, yo qué sé, el tomate, y ahora le encanta el tomate. Antes no hablaba y ahora tiene necesidad de salir a pasear con la naturaleza, de comunicarse, ve a alguien que está haciendo algo y se para y le pregunta, y él tenía la necesidad de volver a integrarse en esa luz que él había sentido y había visto. Fue un caso que me impactó mucho porque él intentó, si se puede llamar redimir, lo que él, por su ignorancia, porque es verdad que no hay nada malo ni bueno, es la ignorancia la que te hace tirar por un camino o por otro. Cuando uno es bendecido con la luz, uno no puede dejar de ser luz. Pero claro, hay muchos desiertos que atravesar en este campo de experimentación. Y está un ego también muy intenso, ¿no? Que a veces ocupa un lugar muy importante en la vida de uno cuando no debería. Porque el ego es bueno en el sentido de que te impulsa a ir hacia adelante y a ser mejor y a abarcar cada vez más, ¿no? En el otro sentido es malo cuando, o negativo, o como lo quieras llamar, cuando oscurece e intenta oscurecer o tapar esa parte luminosa que uno lleva. Este hombre se dio cuenta que la luz siempre la había llevado, pero las experiencias de su vida, su infancia, todo el proceso que había vivido, eh, le hizo caminar hacia esa parte no luminosa, porque a mí no me gusta llamarlo oscuridad, hacia esa parte no tan luminosa, ¿no? Y volver a recobrar su yo. Volver, como él dice, yo cuando me vi allí con esa luz, sabiendo que ese era yo, sin lugar a dudas, pero que esa luz estaba unida a la luz de mi mujer, de mi hija, de mis amigos, de mis padres, de, 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 de toda la humanidad, ¿no? O sea, ese descubrimiento no permanece oculto, necesita ser verbalizado, necesita ser puesto encima de la mesa para ayudar a otros. Claro. Y él comenzó a ayudar, comenzó a hacer cosas por los demás y cambió. Pero yo creo que no es que cambiara, yo creo que es que reconectó con quién era realmente y pudo conectar. Entonces quizás una ECM, si no hay una experiencia que te transforme a lo largo de tu vida, yo creo que la ECM cumple esa función. Si no has podido, sí o sí vas a poder, porque esta experiencia no te deja indiferente y vas a tener que hacerle frente a esto. Y de alguna manera hay que hacerlo. El propósito del alma es vivenciar esa luz y ese amor incondicional. Y hay que hacerlo. Y si no lo haces de una manera, lo tendrás que hacer de otra. Y así es como vamos caminando y evolucionando. Uno cree que por estar aquí lo merece todo. No, no es tan fácil ni tan sencillo. Todos merecemos estar en la luz. Claro, claro que sí, así es. Qué historia tan maravillosa, de verdad, y nos va a dejar una enseñanza muy, muy linda en todo sentido para todas las personas. Por eso les recomiendo que compartan este video, que lo lleven a todas sus plataformas, que lo sigan con sus amigos y demás, porque esto es un proyecto muy bonito que va a ayudar muchísimo también. También que les invito a que se suscriban a esta Asociación Internacional de Ciencia y Conciencia, ALSIC, que donde van a estar ustedes informados de todo, porque de alguna otra manera tenemos nuestros familiares, tenemos nuestros amigos, que no sabemos en qué momento pueda pasar una situación de esta y ya tenemos la idea a dónde ir, con quién hablar. Entonces, de verdad que le recomiendo. Bueno, doctora, ¿debemos tomar más conciencia de nuestra propia conciencia? Sí, sí. Y en la medida que uno pueda. Tampoco se trata de impulsarnos hacia adelante no sé, sin una meta, sin un cometido, ¿no? Uno tiene que comenzar a ver que hay algo más, que somos más
de lo que hacemos, de lo que vemos y de lo que observamos. Es como en la naturaleza, ¿no? Fíjate que nos encerraron y cuando Sí, sí. salimos a la calle, ¿qué decía todo el mundo? El aire era más limpio, la naturaleza siguió su curso. No hubo muerte, ¿no? No hubo. Hubo una transformación dentro de nosotros. Cuando salimos, ay, veíamos el cielo ese tan azul, veíamos, no sé, animalitos como mariquitas que yo llegué a ver que hacía años que no veía Qué en el lindas, sí, son campo, lindas. tan lindas, y yo decía, o los cien pies caminando, ¿no? Eh, por la tierra, yo decía, esas flores, ese olor, todo tan limpio. Y yo me acordé y dije, fíjate, esta es la transformación que se da dentro de uno, porque en realidad la naturaleza siguió su curso. Ella no paró porque nosotros paráramos. Ella no se durmió porque nosotros tuviéramos que dormir durante un tiempo. Siguió andando. Nuestra alma sigue haciendo lo mismo. No creamos que porque no somos conscientes, nuestra alma deja de llamar a la puerta constantemente, en cada momento, en cada experimentación, en cada cosa que nos pase. Hay que ser conscientes de que somos algo más que un cuerpo físico, que una mente, que un cerebro, que un conjunto de órganos y sistemas que son maravillosos y que están diseñados a la perfección para llevar a cabo como vehículo ese trabajo de alma que hemos venido a hacer. Entonces, mucha gente pregunta, ¿no? ¿Y cómo puedo saber el propósito de mi alma? El primer paso para dar es saber que tienes un propósito, que ese punto de luz que muchos ven en su ECM, que forma parte de un holograma de muchos puntos de luz, millones de puntos de luz, quiere decir que tu punto de luz es esencial para el mundo. A lo mejor todavía no lo sabes, pero a lo mejor eres vital para una persona, para un grupo de personas, para una situación, con que tu punto de luz ayude a brillar a otro punto de luz. Mira lo que te digo, Yolanda, con que una alma se sienta confortada por tu ser, ya has conseguido muchísimo, Claro. muchísimo. Y de eso nos olvidamos. ¿Cuál es mi proyecto? Bueno, mi proyecto es conectarme primero, ser consciente de quién soy. No olvidarme que he venido a dar luz y amor. No nos podemos olvidar de eso. Tenemos que transitar y transitar desiertos y momentos muy dolorosos. Pero es que tras esa evolución hay un ser en evolución, hay un alma en tránsito que está evolucionando, que te está haciendo ver y vivenciar todo eso. Pero si uno sabe que al final está la luz, que al final eres puro amor, que al final eres pura dicha, el tránsito se hace mucho más ligero. Cada aprendizaje es como un salto en la vibración de tu alma para poder un día estar vibrando con otras. Y lo maravilloso es que todos vamos de la misma manera, en distinta forma, en distinta experiencia, porque a unos les toca un trabajo de alma económico, otros laboral, otros familiar, otros de afecto, otros de apego, otro de... Da igual, pero todos vamos caminando. Es como la cola de un avión. Siempre que veo a la gente embarcando, Yolanda, recuerdo eso. Visualizo cómo esas almas van ocupando sus asientos. Van a ir en el mismo avión, pero cada uno va sentado en un asiento diferente. Ese es el trabajo de cada uno. Cada uno tiene Exacto, un número de asiento, pero es verdad que el avión va a llegar al mismo sitio para todos. exacto, exacto. Tiene el mismo sitio donde vamos a llegar a seguir en nuestra evolución. Doctora, quiero darle las gracias a Wendy Lam. Gracias, Wendy, por estar aquí. A Georg 2, que están en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le doy las gracias a Etel Romero,
a Marta Blancas Castillo, Martita, Alexandra Sánchez, Alejandra Domínguez, Sandra Socola desde Perú, Lilia Esquivel, María Elvia Ruán, Aleida Moreno, Ruiz desde Colombia, gracias, gracias de todo por estar aquí. El Origen Divino, mi querida Alison, gracias por acompañarnos en este en vivo tan maravilloso. Los invito nuevamente a que vean este en vivo en diferido y que lo compartan, porque es muy importante que todo esto se vaya pasando, que toda la gente se vaya enterando de todas estas cosas. Doctora, cuéntenos de sus proyectos, qué proyectos hay, qué talleres, qué cursos, qué viene en estos días. Bueno, ahora mismo estamos embarcados en este proyecto de la experiencia cercana a la muerte, de poder aportar nuestro granito de arena y poder validar esa hipótesis de que después de una experiencia cercana a la muerte hay un cambio vital en la vida de la persona y que puedan hablar y que podamos llegar a escuchar, ¿no? Cosas que aunque a priori no parezcan venidas de otra galaxia, en realidad forman parte. La vida y la muerte es lo mismo. Y simplemente, fíjate que yo cuento muchas veces que es el mismo túnel, ¿no? Hay un túnel de luz por donde venimos y salimos afuera y por donde nos vamos, ¿no? Hay otro túnel y caminamos hacia el otro lado. Estamos muy, muy alegres y muy contentos de poder llevar a cabo este proyecto porque no deja de ser complicado, no deja de tener su dificultad porque necesitamos muchas experiencias de este tipo para que este proyecto tenga su lugar, tenga una voz, donde nos veamos reflejados todos, porque esto es para todos. Esto no es de unos pocos. Esto es enseñanzas del otro lado de personas maravillosas que quieren compartirla con nosotros para que nuestra vida se haga más feliz, más sencilla, para que todos caminemos con esa esperanza, para llevar tranquilidad. Este proyecto lo que quiere es llevar paz y tranquilidad. Imagínate a esas mamás que han perdido a sus hijos, sabiendo que sus hijos están vivos y que están en el otro lado y que siguen creciendo y que siguen evolucionando y que están cerca de ellas. Este proyecto tiene más ramales. Como te he dicho antes, hay que instaurar una ayuda a estas personas, una escucha activa, proyectos de acompañamiento y duelo. Tenemos proyectos de el análisis de la conciencia, de ver cómo a través de una terapia regresiva uno puede conectar con sus vidas, conectar con su conciencia y cómo ha ido evolucionando. Todo ayuda a las personas que de repente se dan cuenta que tienen unas capacidades psíquicas que no saben qué hacer con ellas, ¿no? Esto cómo lo ensamblo, ¿no? En realidad es hacer que las cosas se puedan ensamblar en uno y poder cohesionar todo aquello que nos pasa y darle un para qué y darle un trayecto por donde uno puede caminar seguro, cómodo y tranquilo. Perfecto. Doctora, regálanos sus redes sociales para las personas que estén interesadas en contactarla. Sí, pueden contactar conmigo a través de ese Del bueno, estoy en correo. doctora.anaestrella, tanto en Instagram, en Facebook y en este correo electrónico que has puesto muy bien, experimentoecm@gmail.com. Estaré encantado Perfecto. de recibir sus preguntas, y por favor, desde aquí hacemos un llamado, Yolanda, para todas aquellas personas que hayan vivenciado una ECM o que conozcan a alguien que sí la ha vivenciado, que nos escriba. Le invitamos a formar parte de este bonito proyecto. Claro que sí. Yo tengo algunas personas que han estado en mi canal también. Las invito a estas personas para que se comuniquen con la doctora Ana Estrella. La información de ella va a quedar en la descripción de este video. Igual se está pasando el correo electrónico donde pueden contactar con ella. Entonces los invito para que la contacten. De verdad que ella les hace una entrevista precisamente donde ustedes van a comentar su experiencia.
y es muy linda. Las he escuchado en algunas ocasiones y precisamente antes de esta entrevista escuché de la chica mexicana que le estaba comentando precisamente de su trabajo en el banco, todo eso que me pareció Ay, maravilloso. sí, Sí, es fue maravillosa bellísima, o sea, te das cuenta cómo, o sea, percibes cómo una persona necesariamente se ve impulsada a cambiar su vida. Esto ya no, necesito otra cosa. Sabe que ese ya no es su lugar. Fíjate qué curioso, ¿no? De repente volver y saber que ya no es tu lugar. Sí, Y claro que usar, sí. Sí, es maravilloso. Bueno, doctora, le doy las gracias. De verdad que aprecio muchísimo que haya aceptado nuevamente mi invitación. Se la reitero para más adelante. Podemos claro que tocar sí. otro tema porque hay muchísima información que hay que transmitirle a las personas. Entonces, la invito nuevamente para otra entrevista. Muchas gracias, Yolanda. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo y con toda esa gente maravillosa que nos escucha. Muchas gracias por estar ahí. Con todo gusto y con todo mi amor, doctora, que usted sabe que es súper bienvenida. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Están María Elvia, dice que muchísimas gracias, 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 gracias. Bueno, todas las personas que nos acompañaron, de verdad que todo mi amor y mi cariño, a esa lealtad, al estar siempre aquí en estos en vivos, acompañarnos, porque tienen ya esa mente tan despierta que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir trabajando en ustedes mismos, que es maravilloso. Les invito también y le doy las gracias a los que ya se suscribieron a este canal. A los que no lo han hecho, los invito cordialmente para que lo hagan, porque vienen muchísimas entrevistas y de toda clase de temas que nos van a ayudar muchísimo en este despertar de la conciencia. Bueno, que tengan una excelente tarde, una excelente noche para usted, doctora, y muchísimas gracias. Nos vemos en mi próximo en vivo. Muchísimo, muy amable. Muchas gracias. Gracias.